El presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, visitó recientemente México y se presentó con el presidente López. Me llama mucho, pero mucho la atención la diferencia de proyectos, la diferencia de enfoques y de visiones que está teniendo la izquierda en esta segunda ola, en este nuevo auge de la alguna vez llamada ola rosa que recorre Latinoamérica. La primera ola la podemos recordar allá por el año 2000, en que el PRI fue derrotado en las urnas, en que Vicente Fox se volvió presidente de México, y precisamente en la era en que los Bush gobernaban los Estados Unidos. Fue la época, obviamente, que ya sabemos de las Torres Gemelas y todo este tema. Y se dio un auge muy fuerte en cuanto al tema de gobiernos progresistas, no comunistas, no socialistas, aunque se hablaba del llamado socialismo del siglo XXI, que se tuvo que ir modificando y volverse, digamos, más amigable, más democrático, menos militarista. En países como Argentina, en países como Brasil, en países como Chile, en países como Uruguay. No así, obviamente, en países como Cuba, como Venezuela y como Nicaragua. Se fueron creando ramificaciones o variedades de esta ola rosa, en la cual tenemos un socialismo muy conservador, como lo hemos visto en Cuba, como lo hemos visto en Nicaragua, como lo hemos visto en Venezuela, en la cual se busca que el Estado sea todo, que el Estado sea el principal patrono del país, de la sociedad, que el Estado sea casi totalitario, por así decirlo. Y obviamente hay un apoyo en el tema militarista para sostener el proyecto. Las otras vertientes, bueno, obviamente eran muy progresistas. Teníamos, por ejemplo, al Brasil de Lula da Silva, al Chile de Michelle Bachelet y al Uruguay de Tabaré Vázquez y de José Mújica, por dar ejemplos. Obviamente teníamos a la Venezuela chavista dentro del primer grupo, junto con Cuba y junto con Nicaragua. Y bueno, esta izquierda que quiso hacer la diferencia, pienso que su principal problema ha sido su asociación con esas izquierdas rancias y conservadoras. Aunque algunas, como Michelle Bachelet o José Mújica, mantuvieron un poco de distancia, no dejaron de ocultar su simpatía o su cercanía hacia estas izquierdas. Toda esta primer ola rosa se basó en el auge de las materias primas que hubo en China, con un fuerte crecimiento económico en este país, y que arrastró con muchos beneficios a países como Argentina, como Bolivia, como Chile, como Brasil, que basaron todo su crecimiento en esta sobredemanda, en esta demanda tan entusiasta por parte de China debido al boom demográfico que tenían, y a la cercanía también con un nuevo eje que surgía en aquel entonces, las BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ya estas BRICS han perdido mucho brillo, y obviamente Rusia se ha convertido en un paria a nivel mundial. Y bueno, Sudáfrica tiene sus temas democráticos, sus temas económicos, sus temas sociales. India tiene cierta rivalidad
con China por el tema tecnológico, por el tema territorial, por el tema de frontera que comparten, por temas ideológicos y por temas obviamente de mano de obra. Y bueno, China ha perdido ese crecimiento tan explosivo que tuvo en décadas anteriores, y precisamente este estancamiento moderado que han tenido, pues no ha beneficiado obviamente a estos países en Latinoamérica. Hubo un giro hacia la derecha y ahora hay un nuevo giro hacia la izquierda, pero nuevamente con estas diferencias entre las visiones de cada país, de cada uno de los gobernantes. Viene un tercer regreso de Lula da Silva como presidente. Acaba de derrotar a Jair Bolsonaro. Y sabemos que Lula ha sabido adaptarse a los tiempos. Su primer periodo fue muy, pudiéramos decir, estridente. Pudiéramos decir muy radical. Pero para su segundo periodo se moderó y se adaptó a los tiempos. Va a ser muy interesante saber o conocer cómo se va a adaptar Lula a este tercer periodo, en el que sí hay una cercanía con Rusia, con China, pero también hay un distanciamiento de su anterior de su antecesor Jair Bolsonaro, y probablemente haya una buena relación, pienso yo, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por otro lado, estamos viendo una izquierda moderna, progresista, muy democrática, muy respetuosa de la democracia en Chile, con Gabriel Boric, que quería meter esta constitución progresista, y que los chilenos, el pueblo chileno le dijo no, aquí te tienes que moderar, te tienes que ir por el centro. Y bueno, Boric tuvo que aceptarlo. Y bueno, creo que lo interesante del pueblo chileno es que ya ha ido de un extremo a otro, y eso los ha hecho madurar, por lo que buscan una cierta continuidad, una moderación y una visión centrada de sus gobernantes. Colombia es un misterio todavía. Muchos hablaban sobre las relaciones de Gustavo Petro, actual presidente, de este giro que dio Colombia, que no había tenido gobernantes de izquierda y que decidieron darle la oportunidad a Gustavo Petro. Mucho se ha dicho de Gustavo Petro, de la guerrilla y de sus asociaciones con la Venezuela chavista. La realidad es que Petro se ha movido con mucha precaución, ha buscado consenso incluso con fuerzas de derecha y de derecha un poco más extrema, por lo que pudiéramos pensar que Petro se ha estado abriendo, no ha sido tan radical ni tan intolerante, pero todavía falta ver realmente si su proyecto va a ser benéfico para Colombia. Todavía no lo sabemos. En Argentina y en México suceden fenómenos muy extraños, muy atorados, estancados, muy atrapados en fenómenos anteriores. En el caso de Morena, pues obviamente su ADN priista los amarra, así como en Argentina los Kirchner, su ADN peronista los amarra. Son un vehículo populista totalmente. No pudiéramos decir realmente, porque el peronismo tiene ciertas raíces en el fascismo europeo, así como el priismo tiene ciertas raíces también en el fascismo. Entonces son ahí un híbrido extraño, un menjurje, una mezcla extraña. Estos kirchneristas y estos morenistas no son ni de derecha ni de izquierda, pero son amantes del Estado, son idólatras del Estado. Les encanta tener sus redes clientelares, y les encanta disfrazarse de izquierdistas, de progresistas, cuando realmente no lo son. Esto obviamente marca una distancia interesante de estas izquierdas
con la izquierda de Petro, con la izquierda de Lula y con la izquierda de Gabriel Boric. Y posiblemente también hay que darnos cuenta que no hay mucha cercanía entre el gobierno argentino y el gobierno mexicano con el gobierno de orientación de izquierda y progresista de Joe Biden. Esto también es importante y hay que notarlo, hay que señalarlo. Hay que ponernos a pensar cuál va a ser el futuro de la región, en el sentido de que países como Chile, como Colombia y como Brasil van a embonar bien con el proyecto de Joe Biden. Ahora un Joe Biden y unos demócratas fortalecidos luego de las elecciones de hace un par de semanas, y probablemente ya con la mira en el 2024, pues ya podemos asumir que estas izquierdas progresistas en Latinoamérica van a buscar estar cerca, van a buscar el contacto, la relación directa con Joe Biden, van a buscar cómo beneficiarse de estos Estados Unidos de América progresistas. Y probablemente si en el 2024 Biden o algún otro candidato demócrata mantiene el poder otros 4 años, pues va a seguir muy probablemente esta ola progresista y se van a meter en problemas países obviamente como lo son Cuba, como lo son Venezuela, como lo son Nicaragua, y obviamente esta izquierda un poco más de retroceso, como lo es la izquierda en Argentina y la izquierda en México. Un misterio qué vaya a pasar con Bolivia, que trae ahí obviamente su problema, su conflicto entre fuerzas de Evo Morales y fuerzas de derecha, y lo que está pasando en Perú con este personaje Castillo, Pedro Castillo, que simplemente no da una, el pobre. Ya no tardan en echarlo del gobierno. La ventaja en Perú es que es muy parecido su sistema democrático al de Italia. Si no sirve, desechan al gobernante rápidamente y dan un giro. Entonces esto es lo que pudiera presentarse en Perú. Bolivia sigue siendo un misterio. Y bueno, creo que los países que se van a beneficiar de este auge, por así decirlo, que están teniendo los demócratas luego de las elecciones de medio término, pues van a ser obviamente Brasil, el Brasil de Lula da Silva, va a ser el Chile de Gabriel Boric y probablemente sea Colombia de Gustavo Petro. Colombia fue un país de derechas por muchos años. Dudo que Petro tome iniciativas tan radicales para desligarse y meterse en la dinámica de un Nicaragua, de un Cuba, de un Venezuela. Creo que Petro va a tomar una dirección más similar a la que está llevando a cabo Lula da Silva y a la que está llevando a cabo Gabriel Boric. Se van a alinear un poco al proyecto de izquierdas, al proyecto progresista que está llevando Joe Biden, y eso es bueno porque a fin de cuentas son proyectos que no atacan, que no agreden directamente a la democracia, que no son tan dogmáticos como el socialismo o el comunismo de una Cuba o estos gobiernos autoritarios en Nicaragua de Daniel Ortega, o de el muy inepto Nicolás Maduro. Así que creo que el futuro pinta bien para la región, para las izquierdas que sepan avanzar, que sepan ser inteligentes, que sepan buscar el progreso. Creo que el futuro pinta bien para ellos. Y en el caso de México y Argentina, son países atrapados en este laberinto, como les digo, del priismo y del peronismo, que tiene atrapados a los países por décadas. Difícilmente se puede comparar la disque izquierda de Alberto Fernández, la disque izquierda de López Obrador, con la visión progresista de un Joe Biden, de un Gabriel Boric o de un Lula da Silva. Definitivamente está la izquierda, aunque tenga más poder y más influencia
en estos años que en décadas atrás. Está definitivamente en una disyuntiva, está en una encrucijada sobre qué dirección va a tomar. Vamos a ver, pienso yo, que vamos a ver un distanciamiento, pienso, entre estas izquierdas y probablemente los proyectos que más avancen sean los más progresistas, los más alineados a la directriz que está fijando los Estados Unidos de Joe Biden, y probablemente países como Cuba, probablemente Cuba busque la manera de cómo subirse a esta ola. Venezuela también probablemente lo busque. Nicaragua no sabemos, es todo un misterio. Pero muy probablemente Argentina y México queden rezagados de este avance, de esta ola, sin saber cómo reaccionar, sin saber qué hacer, y ese es un grave problema. Se ve difícil que el kirchnerismo o que el peronismo abandonen Argentina. Se ve difícil que Javier Milei, con su proyecto ultraconservador, muy enfocado al tema económico, aunque yo siento que sin mucho fondo, con más forma, con más tema superficial, pueda hacer algo. Y en lo particular en México, bueno, la sucesión para el 2024 posiblemente siga Claudia Sheinbaum. Que no vaya a hacer nada muy diferente a lo que está haciendo actualmente el presidente López Obrador. Probablemente Sheinbaum sea solamente un títere, un alfil del plan de López Obrador, y que siga este priismo con esteroides, de este priismo de culto a la personalidad, muy cercano al peronismo definitivamente. Probablemente esto es lo que sigamos viendo en los próximos años. Desafortunadamente se pierden grandes oportunidades para que la región pueda crecer. Desafortunadamente, a pesar de ser proyectos en teoría de izquierda, nos estamos quedando lejos de la dirección a la que avanza esta ola. Una dirección que está marcando Biden, que está marcando Boric, que va a marcar Lula, que probablemente siga Gustavo Petro, y en la cual México, Argentina y obviamente Nicaragua, Cuba y Venezuela se vayan a quedar fuera de esto. Creo que, no sé por qué, presiento que Venezuela va a buscar hacer algo diferente. Pero el problema es que Venezuela se está convirtiendo en una dictadura, al igual que Nicaragua, al igual que Cuba. Y eso les ata los pies al suelo y no los permite avanzar. Probablemente Venezuela lleve o surjan cambios en esta dictadura. No la veo tan arraigada, tan eclosionada como la de Cuba o como la de Nicaragua. Probablemente cambien ciertos proyectos. Probablemente Estados Unidos entre a negociar algo con Venezuela, y esto haga que Venezuela empiece a salir de ese atolladero que ya tiene pues más de 20 años. Lo increíble o lo más irónico es que puede ser que Estados Unidos se acerque más a Venezuela que a México, y México la tendrá complicada porque obviamente va a tener un beneficio del llamado nearshoring. Van a venir muchas empresas chinas a México, y eso lo va a poner en una situación complicada en esta pugna que de repente hay entre Estados Unidos y China, aunque ya vimos hace un par de semanas por ahí muy abrazados y de la mano a Xi Jinping y a Joe Biden. Así que la ola rosa sigue avanzando, pero se está dividiendo en América Latina. Se necesita ser miope para no darse cuenta que hay diversos tipos de izquierdas en esta región. Unas izquierdas muy anquilosadas, muy obsoletas, unas izquierdas que no son izquierdas, sigue siendo priismo y peronismo, y unas izquierdas que quieren realmente avanzar y hacer algo diferente. Eso ya lo veremos los próximos meses, los próximos años. Pienso que vamos a ver esta coyuntura o esta ruptura entre las izquierdas, y eso va a ser interesante poderlo analizar.
y ahí vamos a ver qué regiones van a poder despegar y aprovechar realmente este momento bajo estas circunstancias, cuáles se van a adaptar y cuáles van a vencer realmente a lo que se viene, que serán muchos cambios, una globalización, una retomar la globalización, pero de forma moderada, muy diferente a la globalización explosiva y expansiva que vimos hace unas décadas. Pero bueno, el futuro nadie lo sabe, el único juez y el único que nos dicte lo que siga va a ser el tiempo, y poco a poco vamos a ir viendo si estos comentarios realmente se van efectuando.